saludo a la audiencia que nos acompaña en el día de hoy. Hoy hablaremos sobre un tema muy frecuente de consulta de los pacientes que acuden a nuestro consultorio, como son las complicaciones o qué complicaciones puede traer la falta del tratamiento de varices que aparecen en nuestras piernas. Hay algunas que son muy frecuentes, dentro de ellas tenemos, por ejemplo, los hematomas. Hay muchas personas que de forma inadvertida o bien realizando alguna actividad laboral o una actividad cotidiana, el simple roce o un leve golpe sobre una varice que se encuentra en nuestros miembros inferiores, al rozarla o al golpearla, generan una destrucción de estas, manifestándose con una coloración morada en la piel o roja violácea, que con el tiempo va cambiando hacia un color verde amarillento o verde más claro. Esto se trata de un hematoma. El hematoma genera bastante dolor en la zona de su localización, por lo cual debe recibir un tratamiento, ya sea con analgésicos antiinflamatorios, pueden ser tópicos, pueden usarse geles o vía oral, y también podemos usar anticoagulantes en forma local, que esto va a acelerar la desaparición de esta complicación, que es, como les digo, muy frecuente en los pacientes varicosos y que en la gran mayoría de los casos ocurre en forma inadvertida. Otra de las complicaciones frecuentes que es motivo de consulta es la aparición de una hemorragia, porque en aquellos pacientes que presentan pequeñas varices o varículas, sobre todo en la región distal de nuestras piernas, es decir, en los tobillos, en los pies, se manifiestan como pequeños puntitos morados. Estos, al rozarlo, ya sea por ejemplo en la salida de una ducha, con la toalla, al secarse las piernas, pueden generar una lesión en estos pequeños vasos y se manifiesta con una ruptura de ellos, con una hemorragia que en la gran mayoría de los pacientes les genera una alarma muy importante. Se asustan de ver la cantidad de sangre que pierden a través de esta pequeña varice que presentaban en sus pies. Esto se trata de una hemorragia en la cual el paciente debe comprimir la zona que se ha lesionado a través de una presión en la zona lesionada, elevar sus miembros inferiores y sí realizar cuanto antes la consulta con el especialista, porque en este caso, en la gran mayoría de los pacientes, el tratamiento correcto para ellos es tratar esta varice con una esclerosis, un tratamiento a través de una punción y la colocación de una medicación para buscar el resultado de secar esta varice que se rompió. Otra de las complicaciones frecuentes también de encontrar en los pacientes con varices son las trombosis. Las trombosis pueden aparecer tanto en la circulación superficial o en la circulación profunda. Es por eso que hablamos de trombosis venosas superficiales o trombosis venosas profundas, que se manifiestan en el caso de una trombosis venosa superficial con un área de la pierna con mucho calor, con mucho dolor, una zona roja, y sobre todo presenta el paciente el síntoma que lo caracteriza a este cuadro es el dolor, que aparece en forma brusca, en forma aguda. Bueno, en este caso no duden en consultar en forma inmediata para realizar un tratamiento con antiinflamatorios. Es importante acá hacer el diagnóstico con un estudio complementario como es el ecodoppler, para poder identificar cuál es la varice que ha sufrido esta complicación y cuál es la localización, si se ubica
en la zona interna de la pierna, en la zona externa, por debajo de la rodilla, por encima de la rodilla. Bueno, hay una serie de parámetros que son muy importantes a tener en cuenta cuando el paciente padece este problema. Sí, también puede ocurrir que esta trombosis ocurra en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Bueno, y acá esto sí es una complicación en la que no hay que dejar pasar el tiempo. El paciente debe, en muchos casos, debe ser internado para recibir un tratamiento por vía endovenosa y ser anticoagulado. Y en este caso trabajaremos junto al hematólogo para poder hacer un tratamiento correcto de esta complicación, que es frecuente, también muy frecuente de observar en los pacientes que tienen trastornos circulatorios de sus miembros inferiores. Otra de las complicaciones que también podemos ver en los pacientes son procesos infecciosos en la piel, infecciones de piel y partes blandas, y tal vez la más común por el cual los pacientes consultan es la erisipela. La erisipela es una infección de la piel que se manifiesta generalmente en el tercio distal de nuestras piernas. Aparecen como una placa roja, dolorosa, caliente, que genera inflamación en el miembro afectado. En muchos pacientes hasta impotencia funcional, les dificulta movilizar su pierna porque sienten intensa pesadez en esa pierna que se extiende hasta la región superior, la región inguinal, donde cuando realizamos un examen de en estos pacientes de sus miembros inferiores podemos también palpar un ganglio en la región inguinal. Pueden acompañarse de febrícula o de fiebre, por lo cual el paciente debe recibir tratamiento antibiótico, debe realizar tratamientos con analgésicos y antiinflamatorio, reposo y, sobre todas las cosas, no automedicarse y sí realizar la consulta con el especialista. Y por último, la complicación que aparece con frecuencia en los pacientes con trastornos circulatorios de larga evolución y que no realizan tratamiento adecuado y en el momento oportuno son las úlceras venosas, que se caracterizan por ubicarse en la cara interna de la pierna, sobre todo a nivel de los tobillos, que en muchos casos puede manifestarse al inicio como una pequeña lesión, en donde los pacientes refieren que comenzó como un pequeño lastimado, que realizaron consultas a la farmacia y de esa manera se automedicaron, pero que con el tiempo esta herida comenzó a aumentar su tamaño. Además del tamaño de la úlcera, el paciente refiere intenso dolor, porque la úlcera venosa se caracteriza por presentar dolor si además está asociada a un proceso infeccioso. Esta úlcera puede ubicarse en la cara interna de nuestras piernas, como también puede asociarse a cambios en el trofismo de la piel, en el color de la piel, en la textura. En este caso, los pacientes deben consultar para evitar que esta úlcera de pequeño tamaño genere una gran extensión en su miembro inferior, en su pierna, y de esta manera detener la evolución de esta complicación. Aquí el paciente debe recibir sin dudas un tratamiento exhaustivo sobre su pierna, tanto local como de su patología, que es la base de su complicación. En este caso sería, si se trata de una úlcera venosa, debemos tratar la patología venosa, por supuesto, previamente realizar un diagnóstico correcto de cuál es el sistema circulatorio venoso que se encuentra insuficiente en este paciente que lo llevó
a esta complicación, que es el último estadio de la insuficiencia venosa crónica en los miembros inferiores. Los espero a todos aquellos pacientes que sufren de trastornos circulatorios y que han padecido de algunas de estas complicaciones que tratamos en esta breve charla, a realizar su consulta. Recibimos todas las obras sociales en Torre Vitalia, calle Santiago 157, piso 10, o también en el Sanatorio Rivadavia, calle Rivadavia 546. Les mando un saludo grande, muchas gracias, nos vemos el próximo programa. Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Cirugía y Salud. Mi nombre es Cecilia Espinosa, soy cirujana general y hoy vamos a hablar un poco sobre los abscesos hepáticos. Hoy me tocó drenar un paciente que llegó a la consulta, en realidad ya estaba internado, con otras patologías de base, y en medio de sus diagnósticos encuentran imágenes compatibles con colecciones hepáticas. Entonces me piden la consulta y a continuación vamos a mostrar un video de cuál fue la manera de resolver este caso. Solo acá. Ahí está 2 y acá estamos aspirando. Se observa el líquido purulento. Hasta las 3. Bueno, Los abscesos hepáticos se llaman así también a las colecciones purulentas que se encuentran en el hígado, dentro de la glándula hepática. ¿Cuál es el origen o por qué se forman? Bueno, hay dos tipos de abscesos hepáticos: el absceso hepático amebiano, que es aquel producido por un parásito, por una ameba, y el otro es el piógeno, que es en el que nos vamos a centrar, que es el más frecuente, sobre todo en nuestro medio. ¿Qué lo causan? Bueno, hay muchos factores que pueden producir este absceso, sobre todo los pacientes diabéticos que no han sido bien controlados, bien tratados, y sabemos que estos pacientes están predispuestos, ya sea por su inmunodepresión, a tener múltiples infecciones desde la piel, en los pies, infecciones urinarias. Bueno, también están predispuestos a padecer abscesos hepáticos. También está relacionado muchas veces con otra vía de infección, como por ejemplo la odontógena, cuando tenemos muchas caries, piezas dentarias en mal estado. Bueno, estas bacterias pasan a la sangre y todo filtra a través del hígado, y es ahí donde se coleccionan estos microorganismos, generalmente bacterias, que son las que van a producir esta colección de pus dentro del hígado. Bueno, también otra de las causas son los traumatismos de abdomen, que se comportan como algún tipo de hemorragia o hematoma dentro del parénquima hepático, y que después por translocación bacteriana pueden coleccionar esta pus. También otra de las causas
es las diverticulitis colónicas, que también se ha visto que está muy relacionada con el origen de estos abscesos hepáticos. De igual manera que los pacientes que tienen problemas arteriales, ya sea en la vena porta, que también está muy ligado a esto, a la producción de estos abscesos. Los pacientes que tienen litiasis vesicular y que transcurren en el tiempo y hacen sus colecistitis crónicas, llegan a algún momento de que esa inflamación y esa infección que va a enfermar a la vesícula puede también enfermar al hígado. ¿Por qué? Porque las vías biliares también se coleccionan con esa bilis que está infectada y produce estos abscesos hepáticos. Es frecuente tanto en varones como mujeres. Va a depender también de la inmunidad de cada paciente. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Bueno, hay diferentes maneras de hacer el diagnóstico. Primero con la clínica. El paciente puede tener un poco de dolor, sobre todo en la zona de hipocondrio derecho o el hipocondrio izquierdo. Puede tener fiebre. La fiebre es patognomónico, sudoraciones nocturnas, en picos. Puede tener vómitos, distensión abdominal, malestar general, chuchos, escalofríos, inapetencia, vómitos, como ya dije. Son la parte clínica que a uno lo va a ir orientando hacia la parte abdominal. ¿Qué es lo que pedimos en un segundo momento? Es un laboratorio para constatar la elevación de los glóbulos blancos que nos están marcando una infección y algunas enzimas hepáticas que pueden estar alteradas por este mismo proceso inflamatorio e infeccioso. Otro método de diagnóstico también es a través de las imágenes. La más inocuo y que se la puede hacer múltiples veces es la ecografía. Con la ecografía abdominal tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo para ver la glándula hepática y ver no tan solo la vía biliar, el árbol biliar, sino también las arterias y venas que van a irrigar este órgano. Con este tipo de procedimientos se puede ver claramente las colecciones, se va a ver como unas imágenes como líquidas o pueden ser heterogéneas, le llamamos nosotras, que puede ser mezcladas, parte sólida, parte líquida. El ecografista nos va a informar el tamaño, el diámetro, si está en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, si son superficiales o profundas. Las superficiales son un poco más fáciles del tratamiento, las profundas no tanto, porque están muchas veces muy cerca de los vasos principales del hígado que van a irrigar el hígado. Otro método de diagnóstico es la tomografía, por supuesto, que también es muy sensible y tiene una alta especificidad también para el diagnóstico de las mismas. Lo bueno de la tomografía es que se puede hacer con contraste oral para ver las fases en que uno va a encontrar y si están irrigados alrededor estas lesiones. También se puede hacer resonancias magnéticas, pero con una simple ecografía es suficiente para hacer el diagnóstico. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay múltiples maneras de tratarlo, desde la antibiótico-terapia, que es necesaria empezar a hacer una antibiótico-terapia empírica, o sea, por supuesto, internar al paciente y empezar con un tratamiento antibiótico. Posteriormente se va a planificar la manera de realizar el drenaje de esas colecciones dependiendo el número, o sea, la cantidad de abscesos, si es uno, si son múltiples, el tamaño de los mismos y por qué vía se las va a drenar. Hace mucho se realizaban grandes incisiones, partían el hígado para poder drenar esas colecciones. Actualmente tenemos la facilidad de utilizar la videolaparoscopía, donde podemos realizar una cirugía laparoscópica, como ya vimos en otras oportunidades en este programa, que es a través de incisiones mínimas, ingresar con una cámara, y si estos abscesos están sobre la superficie del hígado, o sea, que son visibles a simple vista, se puede hacer unas pequeñas incisiones y drenar eso, y se colocan drenajes, valga la redundancia, que van a salir hacia el exterior del cuerpo. Se va a lavar y se va a aspirar la cavidad y por supuesto ese material se envía para cultivo para ver cuál es la bacteria que está produciendo esta infección.
Lo último y lo más actual, estamos hablando de la cirugía mini-invasiva, cirugía percutánea, ¿sí? Que es donde se va a utilizar a través de imágenes, ya sea la ecografía o la tomografía, ver y realizar los drenajes sin necesidad de hacer ningún tipo de algún procedimiento invasivo como la laparoscopía misma. ¿Cómo se logra esto? A través de las imágenes. Uno no necesita dormirlo al paciente, hacer una anestesia general como en el caso de la laparoscopía ni de las cirugías abiertas. Se puede hacer una simple sedación y con una anestesia local se va a realizar una pequeña incisión, una punción con una aguja determinada, específica, en el lugar de la colección. Se va a punzar, se aspira ese líquido, se manda a cultivo, como vamos a ver en el video, y progresivamente se va a introducir a través de esa aguja que tiene un calibre adecuado unas guías metálicas similares a unas cuerdas de piano, pero como para que se den una idea, son unas guías metálicas que van a llegar hasta la colección. Allí luego se va a hacer unas dilataciones progresivas del trayecto hasta lograr colocar un drenaje que se llaman drenajes multipropósitos, porque se utilizan para no tan solo los drenajes de los abscesos hepáticos, sino para otras colecciones abdominales que ya vamos a hablar en otro momento. Esos catéteres tienen unos métodos de fijación interna y externa que van a permitir la salida de ese material purulento hacia el exterior y no va a dejar que ese catéter se salga, porque va a tener una fijación interna, o sea, dentro del hígado, y otra fijación externa. Esos catéteres pueden estar colocados, tenemos unos parámetros para ver cuándo se los puede retirar. Generalmente vemos la clínica del paciente, que haya mejorado, que deje de hacer fiebre, los valores del laboratorio que vayan mejorando y por supuesto la parte imagenológica, donde ya vemos que esa colección ha sido drenada en su totalidad. Cuando este trípode coincide y vemos la mejoría del paciente, es tiempo de retirar este catéter. Por supuesto, estos pacientes deben seguir bajo visión estricta, en control progresivo, tanto con imágenes y de laboratorio hasta su alta definitiva. Bueno, a continuación vamos a ver en este video una ecografía realizada dentro del quirófano con una anestesia, una sedación y una anestesia local. Se realiza un barrido ecográfico donde se identifican 3 imágenes líquidas dentro del lóbulo izquierdo del hígado. Posteriormente, bajo guía ecográfica, se va a punzar y se observa la salida de un material amarillento, verdoso, que es pus. Ese material se va a enviar a cultivo para ver cuál es la bacteria que está produciendo esta infección. Progresivamente se va a pasar la guía, se va a introducir catéteres dilatadores del trayecto para la posterior colocación de un drenaje multipropósito. Bueno, ahí se puede observar 3 imágenes hipoecoicas en el lóbulo izquierdo hepático, compatibles con abscesos que van a ser drenados de manera percutánea. Este paciente no necesitó anestesia general, solamente una sedación y anestesia local. Bueno, esto es la parte apasionante de la cirugía percutánea, cirugía mini-invasiva, cirugía del futuro, donde ya no vamos a utilizar esas grandes incisiones que hacían los cirujanos hace muchísimo tiempo, sino que ahora la cirugía del futuro es a través de imágenes que nos van a ir guiando y realizar el menos daño posible sobre la piel y sobre los órganos. Bueno, muchas gracias por su atención y espero encontrarlos en el próximo programa a la misma hora. Saludos.